Dale. Bueno, vamos a empezar, Jaime. Tipehuase. Está bien. Como le había comentado la sesión anterior, íbamos a iniciar con lo que es un tema acerca del día a día, de la vida cotidiana. Y pues prácticamente tenemos, pues, digamos, 4 momentos. Aquí puede haber, dependiendo de lo que hace cada quien, ¿no? Pero pues, lo primero, pues, es levantarse, ¿no? Y pues de levantarse, pues de ahí tenemos pues todo lo que conlleva, ¿no? Todo lo que tiene que hacer para alistarse y salir de casa, independientemente de lo que vaya a hacer uno afuera, pues hay muchas coincidencias, ¿no? De lo que uno hace, desde dejarse de bañarse o lavarse la cara nada más, las manos, desayunar o lo que uno esté acostumbrado a hacer. Y pues de ahí pues ya uno sale normalmente de casa y pues ya a lo que vaya a hacer, ya sea ir a la escuela, al trabajo, pues no sé, a visitar a alguien o salir a pasear, cualquier cosa, ¿no? Lo que uno tenga que hacer. Y posteriormente pues ya la última parte que sería regresar nuevamente a la casa, ¿no? Ya dependiendo de lo que uno va a hacer. Y pues en base a eso, pues de esto va a tratar el tema que se llama notonal. Notonal significa mi día, notonal, mi día, es lo que significa. Y pues primero, lo que hacemos en la mañana, lo primero que hacemos es despertar, despertar. Y para decir despierta sería como Isa. Isa es lo que nos indica la palabra de despierta, Isa. Y pues se refiere a un hombre o una mujer, ¿no? A él o ella, Isa, despierta. Recordando que pues todos los verbos en náhuatl pues están en tercera persona, en tiempo presente, y pues siempre va a ser referente a él o ella, que sería Isa. Y ya para referirnos a nosotros mismos, a mí mismo, pues ya le voy a poner el ni, que es el prefijo pronominal de sujeto correspondiente a yo, que sería el ni isa, ¿no? Es una palabra, pues que se lee completo y con doble i, ni isa, porque tenemos la i de isa y ni isa sería como despierto. Eso es como lo estaríamos manejando como ni isa. Posteriormente tenemos el na ni isa, na ni isa. Y ahí Nani Isa, pues significa yo despierto, ¿no? Yo despierto o yo me despierto, ¿no? Ahí lo podemos omitir el me, pero pues traduciéndolo al español quedaría yo despierto, ya más completo. Na ni Isa, na ni Isa. Y pues ya de esta manera, pues es como vamos nosotros diciendo la acción que nosotros hacemos. Lo hace en primera persona, que sería yo. Toda la actividad que ahorita vamos a ver siempre van a estar enfocados a referirnos a yo. Entonces va a ser el pronombre na como tal, na para referirme a yo, o simplemente con el prefijo, con el ni, que nos va a indicar también que la acción lo hace o lo hago yo, más bien, ¿no? Yo. Na ni isa. Entonces así es como quedaría nuestro día, ¿no? Lo primero que hacemos que es despertar, ¿no? Despertar. Ni isa, despierto. Na ni isa, yo despierto. Y así es como desglosamos esta primera acción de despertar. Posteriormente, pues lo que hacemos, pues es levantarnos, ¿no? Que va de la mano con despertar, pero pues lo estoy poniendo aparte como para llevar cada verbo, ustedes los vayan identificando, ¿no? Y para decir, en este caso, levantar o levantarse, vamos a decir megua, megua. Megua va a ser nuestra palabrita para decir levantarse. Megua. Y ya va a quedar así de esta manera. Sería la acción de levantarse. Megua. Y para decir, viendo el prefijo, ¿qué tendríamos que poner aquí en megua? Para poder nosotros decir, me levanto. ¿Qué prefijo tendría que poner yo en este caso para poder decir yo o nada más decir me levanto? ¿Qué teníamos que hacer? Ni megua. Ni megua, exactamente. Tendríamos que poner el prefijo ni para que pues todo pues se relacione, ¿no? Y ya tenemos nuestro prefijo, ya va a decir ni megua, ¿no? Como en el anterior,
¿Qué teníamos? Ni isa, despierto, me despierto, ¿no? Na ni isa, yo despierto. Ahora, si yo quiero decir yo me levanto, ¿qué tengo que anteponer también aquí? ¿Qué tendría que poner? Na, ni megua. Na ni megua, exactamente. Vamos a poner nuestro pronombre de yo, que es na, y ya va a quedar de esta manera. Na ni megua, ni megua. Aquí lo importante, pues ya vamos identificando, o ustedes ya van identificando cómo estamos escribiendo y utilizando el pronombre y el prefijo pronominal. Y aquí está, na ni isa, na pronombre, ni prefijo, y aquí en el otro ejemplo, pues lo mismo, na y ni, ¿no? Porque reitero que vamos a ver que la acción la estamos haciendo nosotros mismos, yo como tal, ¿no? O en este caso tú de cada uno, pero apropiándonos del pronombre yo. Entonces así es como quedaría. Entonces, ¿cómo decimos despierta? ¿Cómo lo diríamos nada más de como despertar? Isa. Isa, exactamente. Isa, ¿no? Isa. Ya cuando digo que yo despierto, ya puedo decir ni Isa o lo digo yo despierto, que sería na ni Isa. Y así. Ahora, ¿cómo creen que quedaría si yo quiero decir que tú te despiertas o tú despiertas? ¿Cómo creen que lo podríamos hacer? ¿Qué pronombre sería? ¿Se acuerdan de los pronombres? El na es yo. Y para decir tú, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Por eso les voy a poner, es ta. Ta, ¿no? Ta. Ajá, Ta, sería ta. ta. Exactamente, es ta. Y aquí ya no va a ser un segundito, para que quede bien el color. Así. Y el prefijo, ¿se acuerdan qué prefijo utilizamos para, en lugar de poner el ta, usamos otro prefijo? ¿Cuál sería? Ya no decimos ta nisa, ta ni isa. ¿Cómo decimos ahí? ¿Cómo quedaría en nuestro verbo aquí en isa? ¿Qué prefijo le vamos a poner? Son 3 prefijos los que se utilizan. Bueno, 4, pero uno es repetido, entonces son 3, tal cual, que uno de ellos sería el ni, el otro sería el ti y el otro sería el in. Esos 3. El ti se utiliza para una vez para plural y otra vez también para singular. En este caso, para decir tú, vamos a utilizar el prefijo ti y va a quedar de esta manera. Ta, ti, isa. Ta, ti, isa. Así es como quedaría. Así ya decimos tú. Ya decimos aquí, tú despiertas, ¿no? De esa manera. Pero ahorita no vamos a entrar en más detalles de conjugación. No, ya nada vamos a dejar en el na, ni isa y tati isa. Bueno, en este ejemplo de despertar y de levantar, que dijimos que es megua. Entonces, para decir tú te levantas, ¿qué pronombre vamos a poner aquí en este ejemplo? El mo. Viendo lo anterior de aquí del tati isa, nani isa, yo despierto. No, cuando yo estoy refiriéndome a mí mismo, nani isa, tati isa, tú despiertas. Y aquí en este primer ejemplo dice nani megua, me levanto o yo me levanto. De hecho, aquí es completo, yo me levanto. Así es como queda. Nani megua, yo me levanto. Y para decir tú te levantas, ¿qué tendríamos que quitar aquí? ¿Qué vamos a cambiar? Cambiaríamos lo que es el pronombre, ya no sería na. ¿Cuál sería el pronombre? Ta, ¿no? Ta. Exactamente, sería ta, 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 y quitamos el ni también. Dijimos que el ni nada más va a aplicar cuando se refiere a yo, a ni de na. Al ta, ¿con cuál va a ir acompañado? Tomando ejemplo de aquí, si se dan cuenta el cambio, na, ta, ni, ti. Y si vamos aquí, na, que es yo, ta, tú, ni, prefijo de yo, y el ti sería el prefijo de tú, y quedaría así. Tú te levantas. De esta manera. Así es como quedaría. Ni megua, me levanto. Na ni megua,
yo me levanto. Tati megua, tú te levantas. Así es como quedaría. Y ya si queremos decir él o ella se levanta, pues ya estamos usando aquí, ni megua. Perdón, aquí en megua, que es levantarse o se levanta, como tal. ¿Sí se entiende esta parte? Sí. Sí, ok. Bueno, vamos a continuar con otra acción que hacemos al levantarnos. Después de que uno se levanta, pues, ¿qué es lo que hace también uno? Aquí lo vamos a invertir tantito. Bañar. Ok, uno se mete a bañar, ¿no? A veces, no todos, ¿no? A veces nada más es lavarse la cara o nada más lavarse las manos, dependiendo, ¿no? Ahora sí que la cotidianidad de cada quien, si algunos se bañan en la noche y en las mañanas, pues ya para levantarse, cambiarse e irse, ¿no? Sobre todo cuando es muy temprano o simplemente pues es la costumbre de cada quien. Y pues sería el siguiente entonces, en este caso lo vamos a manejar como bañarse. Para bañarse vamos a decir maltía. Maltía es como bañarse, maltía. Aquí más bien lo que significa de manera literal es se baña. ¿Quién se baña? Él o ella, ¿no? Retomando lo que encontramos el verbo en tercera persona. ¿Que quién es? Él o ella. No sabemos, no eres tú ni soy yo, sino que es él o ella, una tercera persona. Maltía. Y así es como, pues, lo vamos a tener aquí. El verbo maltía, que es como se baña, que está haciendo en ese momento, en tiempo presente. Y para decir yo me baño, ¿cómo sería? Nani maltía. Me baño. Primero lo vamos a hacer únicamente con el prefijo, que es el prefijo ni. Que esto aquí nada más dice me baño, así literalmente. Y ya si yo quiero poner completo de yo me baño, entonces le voy a agregar el pronombre y va a decir na ni maltía. Yo me baño, ¿no? De esa manera es como quedaría otra acción que hacemos en las mañanas, ¿no? Así es como quedaría. Un segundito y la voy a cambiar de color para que se vea mejor. Y así es como quedaría. Ni maltía. Ni maltía, ¿no? Maltía nada más se baña, ¿no? Ni maltía, ya estoy especificando que yo me estoy bañando, ¿no? Vamos a marcar aquí los prefijos para que ustedes también los vayan identificando. Y vamos a marcar también el pronombre. Y pues así es como quedaría ya completo. Lo podemos escribir de esta manera, así de nimaltía o nanimaltía, ¿no? Nanimaltía, que es yo me baño. Y el otro nada más es me baño. Nimaltía, me baño. Nanimaltía, yo me baño. Entonces hasta ahorita pues ya vimos lo que son 3 acciones que hacemos en la mañana, ¿no? Principalmente, que es ni isa, despierto, ¿no? Nani isa, yo despierto. Ni megua, yo me levanto, ¿no? Perdón, me levanto. Nani megua, yo me levanto. Ni maltía, me baño. Nani maltía, yo me baño. Entonces es prácticamente lo mismo. Si se dan cuenta, no hay tanta diferencia en la estructura de cada acción. Lo único que tenemos que ir ahora sí que memorizando, ir aprendiendo sería el verbo, ¿no? Que sería el verbo isa, el verbo megua y el verbo maltía, ¿no? Estos serían los que hay que ir como que identificando la acción del verbo. Y ya con el verbo, pues nosotros ya podemos conjugarlo e ir diciendo quién hace esa acción, ¿no? Si ya somos varios que se están bañando, ¿no? Ya decimos, ¿no? Ya en lugar de decir nani maltía, ya vamos a poner, por ejemplo, tojuanti, ¿no? Tojuanti timaltía, que sería nosotros nos bañamos. Inmojuanti inmaltía. Ustedes se bañan, ¿no? Ininjuanti maltía, ¿no? Ininjuanti maltía. Ellos o ellas se bañan. Ta
timaltía, que sería en singular. Ta, timaltía, tú te bañas. Ya, maltía, él o ella se baña, ¿no? Entonces, así es como vamos haciendo la estructura de cada acción. Entonces, sí se entiende de estos tres verbos hasta ahorita. Sí. Sí, cuartito. Cuartito que está bien, cuartito. Entonces, yo te voy a preguntar, Jaime, Timalti es como que te bañaste, ¿no? Es como pregunta. ¿Cómo me responderías? Timalti, Jaime, ama Timalti, hoy te bañaste. ¿Cómo Bien. responderías? Tomando en cuenta estos dos, cualquiera de las dos la puedes responder. Timalti, Jaime. Nani Maltía, Kena. Kena, exactamente. De esa manera, ¿no? Ahora bien, vamos con el otro verbo, que en este caso sería como cambiarse. Cambiarse. Y cambiarse, lo vamos a decir como patla. Patla. Patla, que significa como cambia. Nada más, de hecho, sería como nada más cambia. Como patla, cambia, pero no estamos especificando qué es lo que está cambiando, ¿no? ¿Qué está haciendo? Pero sería el verbo patla. Y para decir me cambio o me visto, vamos a utilizar un sustantivo. Aquí lo vamos a hacer un poquito más grande esta parte, porque ya no va a ser, es como una palabra aglutinada. Patla sería como nuestra palabra de cambia. Y para decir como ropa en general, decimos yoyomit. Yoyomit, que sería como ropa. Puede ser cualquier prenda, puede ser un pantalón, una camisa, una playera, un short y todo esto. Y pues no hay no mucha traducción de cada palabra de la ropa. Entonces nada más lo tenemos como patla cambia y yoyomit ropa. Entonces para decir cambio o me visto, bueno, en este caso se entiende más como me cambio de ropa, ¿no? Vamos a decir yoyon patla. Y nada más sería cambio de ropa. Aquí ya no, aquí como que se pierde un poquito el verbo tan literal y queda como una palabra compuesta que sería yoyon patla, ¿no? Como cambio o cambia de ropa, ¿no? Cambio o cambia de ropa, ¿no? Vamos a poner cambia de ropa. Yoyon patla, ¿no? Me estoy cambiando de ropa o me estoy vistiendo también, lo podemos entender para ambas cosas. Normalmente, pues es como que vestirse, que lo podemos interpretar como vestirse, pero literalmente significa cambia de ropa. Y vamos a poner como vestirse, entre paréntesis. Entonces, ya tenemos de dónde sale la palabra yoyon patla. Yoyon patla, así es como se pronuncia. Yoyon patla, pues va a estar compuesto de patla, de cambiar o cambia, y yoyomit, de ropa, de yoyomit. En otros lados, a la ropa le dicen pestetl. Pestetl es, digamos, otra variante que igual es un poquito similar, bueno, no similar, más bien lo utilizan en lo que es en la Huasteca Veracruzana, Pestetl. Entonces, está muy cerca, digamos, del lugar de la variante que yo les hablo, de la Huasteca hidalguense. Entonces, es muy similar, por si llegan a escuchar Pestetl, también significa ropa, como ropa que uno utiliza pues, normal, ¿no? Como tal. Entonces, así es como quedaría por lo mientras aquí. Yoyon patla, como cambiarse. Entonces, para decir yo me cambio, vamos a utilizar nada más me cambio. Ni Yompantla. Ni yoyon patla. Ni yoyon patla. Pero como aquí tenemos una palabra aglutinada, no es como tal el solo verbo, vamos a especificar que yo y aparte lo voy a poseer. Le voy a poner ni moyon patla. Ni moyon patla. Yo me cambio de ropa, ¿no? Me cambio de ropa. Así es como quedaría. Ni moyoyon patla. Ti moyoyon patla, ¿no? ¿Por qué se queda el mo? Porque eso es como que lo está haciendo la misma persona, aunque se refiera a tú. Ya nada más cambiamos el prefijo y va a quedar de esta manera.
Nimoyoyompatla. Les voy a marcar aquí el prefijo. Nimoyoyompatla. Así es como quedaría. Poner patla y Nimoyoyompatla. Y para decirlo más completo, como lo hemos estado viendo aquí en las dos opciones o dos maneras, pues le agregamos el pronombre de na. Y así es como va a quedar. Nimoyoyompatla. Voy a dejar el mismo color para el prefijo y el pronombre. Lo voy a dejar en amarillo, ambos, para que se vea mejor, porque el negro como que se pierde por estar oscuro el fondo. Y así quedaría. Nimoyoyompatla. Me cambio de ropa. Nani moyoyompatla. Yo me cambio de ropa. O yo me visto. Me visto de vestir. Y aquí igual. Yo me visto, ¿no? Es lo que nos estaría significando esta parte. Nimoyoyompatla. Yo me cambio de ropa. Yo me visto. Así es como se interpretaría. Nani moyoyompatla. Me cambio de ropa. Ahí está. Para que se vea bien. Listo. Y así quedaría. Nimoyoyompatla. Me cambio de ropa o me visto. Nani moyoyompatla. Yo me cambio de ropa o yo me visto, ¿no? Que sería otra acción que hacemos en las mañanas. Posteriormente, ya que ya nos bañamos, ya nos cambiamos, a lo mejor aquí podemos poner un pequeño intermedio. Vamos a poner otras acciones. A lo mejor ni mopoloa crema. Aquí, por ejemplo, les voy a poner así nada más. Nada más es como un intermedio a grandes palabritas, igual para que conozcan algunas otras acciones que se hacen. Me unto y así quedaría nimopolo a crema. Y crema, pues no tenemos como tal una traducción literal de náhuatl, entonces lo podemos usar como préstamo. O también podemos ni mochilhuya. Ni mochilhuya, que esto significa me peino, ¿no? Eso además se lo estoy poniendo como complemento adicional, ¿no? Antes de irnos a la parte del desayuno, ¿no? O de comer como tal. Ni mopolo a crema, ni mochilhuya. Podemos poner también, por ejemplo, mecho desodorante, ¿no? Ni motlalilia. Y vamos a poner desodorante como préstamo, porque pues no tiene una traducción. Aquí me he hecho. Estas otras tres. Así quedaría. Nimotlalilia, tlalilia es como echarse, ¿no? Nimo me refiero a mí mismo. Nimochilhuya, me peino, ¿no? Yo me peino, o sea, yo solito, ¿no? Nimopolo a crema, me unto crema. Eso nada más le digo como un pequeño intermedio de otras acciones que podemos hacer y que ustedes también pueden conocer. Por ejemplo, aquí poloa, el mo lo pueden omitir, igual aquí el mo también. Y de hecho aquí va junto. Nimopoloa, crema, ¿no? Nimochilhuya, me peino. Nimotlalilia, desodorante, ¿no? Así, ¿no? Estas tres cosas que podemos hacer. Y tal vez podemos usar esta misma palabrita, nimotlalilia, perfume, por ejemplo, ¿no?
que es que igual no, bueno, sí se puede interpretar, darle una interpretación como el significado de que me echo algo que huele rico, ¿no? Como como decir como agua que huele rico o agua de flores, ¿no? Le podemos dar una interpretación, pero pues para no entrar más en detalles de ese tipo, pues lo podemos cambiar, ¿no? Y podemos simplemente aquí, Nimotlalilia desodorante, me echo desodorante, Nimotlalilia perfume, ¿no? O Nimotlalilia spray, por ejemplo, no sé, algo que ustedes se hagan, pues es lo que pueden poner. Lo que sí aquí, Nimoshilhuya me peino, pues sí sería eso, ¿no? Nimopoloa, pues me puedo untar crema, me puedo untar alguna otra cosa, y ya van conociendo estos otros verbos que no lo estoy tanto tomando en cuenta, pero que también son acciones que se hacen en una mañana, ¿no? Antes a lo mejor de comer, ¿no? Y ya después, pues ya nos vamos a la otra parte que podríamos decir ni tlacua, ¿no? Ni tlacua, que es como, como, ¿no? Así es como quedaría. Después también podemos decir na, ni tlacua, na, ni tlacua, así de esta manera. Y pues ya tenemos aquí la expresión para decir yo como. Ni tlacua como, na ni tlacua significaría yo como, ¿no? Y así es como tenemos. Aquí como tal, para no, en lo que es en el náhuatl, no decimos o no usamos tanto como que desayuno, almuerzo, o un refrigerio, o aperitivo, simplemente se dice como del verbo comer en general, no tanto se diferencia. Al final de cuentas, ya cuando lo decimos en español, pues decimos estoy comiendo o estoy desayunando, ¿no? Somos un poquito más específicos, o voy a almorzar, o voy a cenar, ¿no? Como que nada más se toma más en comer, pero en náhuatl pues se utiliza el tlacua, el verbo tlacua, para cualquier momento del día. Una pregunta ahí, por qué no se ponen ánimo tlacua? Nánimo tlaco, porque no es como que yo me como a mí mismo, sino Sí, sí. significaría como el mo, como que lo estoy haciendo hacia mí, ¿no? Como la acción hacia mí. No, aquí estoy comiendo, o sea, lo hago yo, pero no lo hago como que me afecte a mí. En comparación, estos de nimopoloa, que yo me unto hacia mí, ¿no? Hacia mi cuerpo, hacia mi cabello, ¿no? Hacia el mío, porque aquí por eso tiene como que es el mo. Esa es como que la diferencia, y aquí nada más queda na ni tlacua. Ya, sí, por eso es nánimo yoyumpati, patla. Ajá, como yo me cambio hacia mí mismo. Ujú. Sí, Exactamente, ni megua, no decimos na, ni momegua, ¿no? Como que yo me levanto a mí, no, por eso se queda de esa manera. Ni maltía, igual no decimos ni momaltía, ¿no? Que, por ejemplo, ya cuando especificamos alguna parte del cuerpo, ahí sí ya lo poseemos, ya decimos ni momastequía, por ejemplo, que es me lavo las manos, ni mishahuía, que es como que yo me lavo la cara, de esa manera. Entonces ahí es como que se va poseyendo, y a veces nada más es la acción que uno hace en general. Por eso aquí no lleva el mo. sí, sí, Ya sí, sí. cuando, por ejemplo, va a llevar mo, el tlacua, cuando lleva mo, es cuando ya me doy de comer, por ejemplo, ni motlamaca. Ahí cuando decimos aquí, por ejemplo, ni motlamaca, me doy de comer. Y pues es a mí mismo, ¿no? Y aquí también, por ejemplo, puede ser otra opción, lo mismo, ti motlamaca, que es te das de comer, ¿no? Como también aquí sería como a ti mismo, ¿no? Pero refiriéndome a Timotlamaca, como si yo te estoy viendo que te estás haciendo, preparando tus alimentos, te estás dando de comer, ¿no? Timotlamaca, Timotlamaca, tú te das de comer, ¿no? Nimotlamaca, yo me doy de comer, me estoy preparando mis alimentos, me estoy cocinando, pues ahí es donde entra esta parte del mo, Nimotlamaca o Timotlamaca, no podría ser, o incluso en plural, nosotros le podemos poner aquí una J y va a decir Timotlamaca, que nos damos de comer a nosotros mismos, ya en tiempo, bueno, ya en plural y en tiempo presente, Timotlamaca, ¿no? Pero ahorita vamos a dejar así, Timotlamaca, que es te das de comer a ti mismo.
Entonces aquí es donde entraría el mo, pero únicamente al decir de yo como verbo o como acción, pues se queda así nada más sin el mo. Esto se podría decir que es como que algo reflexivo. No me acuerdo si les pasé los pronombres, bueno, prefijos pronominales reflexivos, no me acuerdo, pero los checo y si no, pues ya lo vemos igual en otra sesión. Entonces voy a quitar eso tantito para que no haya confusión. Bueno, lo dejo, le voy a poner otro color. Y aquí pues tenemos el ni. Y aquí tenemos el ti, ¿no? Amos, te das de comer, ¿no? De esa manera. Okay. Así quedaría. Nitlacua, como, ¿no? Yo como, ¿no? Nitlacua, yo como, tal cual. Así es como quedaría en la parte de desayuno, ¿no? Que les reitero que no hay como otra traducción para decir desayuno. Aquí lo que podríamos hacer es ampliar nuestra oración y podemos especificar Nanitlacua y Naltzi, ¿no? Por ejemplo, lo que podríamos hacer, podríamos poner na, nitlacua, y na, sí, o también puede ser inaloc. Así es como podríamos especificar de que estoy comiendo en la mañana, nanitlacua, ignaltzi, ¿no? O ignaloc. Ignaltzi se refiere temprano, ignaloc también se refiere temprano. Ambos sí significan lo mismo, ignaltzi e ignaloc, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces aquí ya estoy especificando que yo como temprano o yo como en la mañana. Cualquiera de las dos maneras, así es lo que nos está significando. Entonces no nos afectaría que lo podamos decir ya de manera un poquito ya más descriptiva. Sería yo como temprano o en la mañana. Lo voy a poner un poquito más chiquito para que se vea. Entonces, esto de aquí sería la traducción de lo de arriba, lo del mismo color, o de color como blanco, rosa más o menos, un rosa bajito. Nani, tlacua, ignaltzi, ¿no? Yo como temprano, o también puede significar yo como en la mañana, cualquiera de los dos, y ya estamos especificando como diciendo desayuno, ¿no? Ya si yo quiero decir en la tarde, pues ya voy a poner nani, tlacua, tiotlac, ¿no? Que sería como por la tarde o en la tarde, ¿no? De esa manera, o en la noche, nani, tlacua, tlayua, ¿no? Que sería noche, ya dependiendo de si queremos como que diferenciar entre decir desayuno, comida o cena. Pero mientras podría quedar así, nani tlacua y naltse. Yo como temprano o en la mañana para ser más específicos de qué es en la mañana. Así es como quedaría. Ahora vamos con la siguiente acción del día. Normalmente después de comer, pues igual nos lavamos los dientes, ¿no? Después de desayunar, ya sea tomar. Aquí también podemos, por ejemplo, decir, ¿no? Aquí estamos hablando como comer en general, pero podemos decir que a lo mejor nada más tomamos algo, ¿no? Y en lugar de tlacua va a decir nikik, ¿no? De niki, ki, como ki, no sé si se acuerdan de ki, de como que lo toma o lo bebe, ¿no? O bebe, ¿no? No sé si se acuerdan de ese verbo que sí habíamos trabajado en una ocasión, del verbo ki con doble i, ki, que era de beber, ¿no? Naniki café, que sería yo tomo café, o nani cafeni, o nada más decir ni cafeni, ¿no? Ya sería como otra cuestión, pero ahorita pues nada más vamos a dejar como de comer, de yo como. Y pues después, lo que les decía, ¿no? Nos lavamos los dientes. Aquí en lavarse los dientes también tenemos que es una palabra compuesta de, va a venir de tlancoch, tlancoch, que es como diente o un tantito.
como diente o como dentadura en general, como tlancoch, ¿no? Tlancoch. Y después tenemos como paca, paca, que es como lava, ¿no? Como lava del verbo lavar, ¿no? Y para decir me lavo los dientes sería tlancoch, paj. Así quedaría tlancoch, paca, que es como lavarse los dientes. Así es como quedaría en general, como que ya la palabra compuesta. De tlancoch de diente y paspaca de lava o de lavar. Paspaca significa lava, ¿no? ¿Qué lava? Pues no especifica, nada más dice lava. Y aquí ya al juntarlo, tlancoch paspaca, pues ya tenemos que es como lavarse los dientes. Entonces, digamos, nuestro verbo como compuesto, pues va a ser como tlancoch paspaca. Y para decir yo me lavo los dientes o me estoy lavando los dientes, decimos, más le ponemos el ni, mo, tlancoch paspaca. Y ya va a ser aquí. Me lavo los dientes. Ya quedaría de esta manera, diciendo que yo estoy haciendo la acción de me lavo los ni motlanco chupaspaca, ni motlanco chupaspaca. Y ya si queremos ser más específicos, ¿qué le podemos agregar antes del ni? ¿Qué pronombre sería? Antes del ni. Ajá, antes del ni, ¿qué le podemos agregar? Ahí nada más, ahí pues sí significa, ¿no? Me lavo los dientes, ¿no? O yo me estoy lavando los dientes. Pero te podemos ser un poquito más específicos poniéndole pronombre. ¿Cuál pronombre sería? De que yo me lavo los dientes. Na. No, no, no. Sería na. Lo voy a poner un poquito más pequeñito para poner el otro. Es prácticamente lo mismo. Nada más aquí vamos a poner na. Y así como quedaría. Na, ni motlanco chupaspaca. Y aquí pues ya sería más completo, ¿no? Yo me lavo los dientes, ¿no? Así como lo estamos viendo acá en los anteriores, ¿no? Ni mollón patla o na ni mollón patla, ¿no? O de aquí, ni maltía, na ni maltía. Y el otro que sería ni megua y el otro na ni megua, ¿no? Aquí lo mismo. Ni motlancochpaspaca o nani motlancochpaspaca. Yo me lavo los dientes. No solamente que aquí estamos siendo más completos, digamos, la oración, poniendo pronombre, prefijo, el verbo, y pues ya le podemos agregar otras, digamos, otras palabras a la oración. Por ejemplo, yo me lavo los dientes, podemos poner yo me lavo los dientes todos los días, ¿no? Nani motlancochpaca, no chupatonali, ¿no? Yo me lavo los dientes todos los días. Pero eso ya es un poquito más opcional. Ahorita nada más estamos diciendo la acción. Yo me lavo los dientes, ¿no? Ya si queremos decir tú te lavo los dientes, ya vamos a quitar el na y va a decir ta, ta, y aquí el ni ya va a decir ti, ta, timotlanco chupapaca, tú te lavas los dientes, ¿no? Y así como los demás, aquí como lo estábamos viendo al principio, ta timegua, ya megua, que sería el güey se levanta, y aquí sería del lavarse los dientes, nani mutlanco chupapaca o tati mutlanco chupapaca, ¿no? Tú te lavas los dientes. Y pues de ahí pues ya pasamos a la siguiente acción, ¿no? Ya desayuné o ya comí, ya me lavé los dientes, pues ahora me voy, ¿no? Nilla, ¿no? ¿Qué sería el verbo para decir de ir? Nilla. Nilla es como ir, como irse, ir o irse, ¿no? Se puede entender. Bueno, vamos a poner aquí, ir o irse. Nilla. Así es como quedaría, como de me voy, ¿no? De irse. Y para decir, de hecho, a ver, déjenme ver porque aquí ya está conjugado.
Es, sí, porque de hecho aquí ya estoy diciendo que yo me voy, al decir nilla. Como es un verbo una raíz verbal muy pequeña, como que no podemos decir como que y ya, o ya, ¿no? O ya. Podemos decirlo de otra manera que sería como yo voy, yo voy. Pero aquí es como decir se va. Como quién se va, él o ella, sería como en su manera, en su forma, en tercera persona. Yo voy, se va. Nilla es como, aquí ya estoy especificando como me voy, le voy a quitar el ir, como irse, ¿no? Me voy, irse. Y aquí ya nada más le pondríamos el pronombre y ya va a quedar na, nilla. Yo, bórrenle el ir, nada más va a quedar como como el ir. Yo me voy, como irse de igual manera. Así es como quedaría. Denme un segundito. Ah, gracias, Tlaxcamati. Bueno, así es como quedaría. Yowi, como se va, ¿no? Yowi, él se va. Y Nilla es como yo me voy, ¿no? O me voy nada más. Y Nanilla, yo me voy. Así es como quedaría, de que ya me voy. Na, Niyowa. De hecho, cuando decimos Niyowa, Niyowa, es como lo podríamos decir también. Niyowa. Nilla, Niyowa. Cualquiera de estas maneras lo podemos decir de esa manera. Niyowa es como ya me voy. ¿No? En ese momento, porque no hay como tal alguna una raíz más, más amplia que nos pueda como que indicar bien la conjugación. Nada más sería na, aquí le podríamos agregar también como na ni yo wa. Na ni yo wa. Quedaría yo ya me voy, no, ya me voy. Y así nada más es como quedaría esta parte. Entonces, así es como podríamos conjugar la parte de irse, o que salgo, ¿no? De mi casa o de mi domicilio, o de donde sea, ¿no? Pero ya estoy saliendo, ¿no? Ni yo, o ni yo, o ni ya, cualquiera de esas maneras. Entonces, así es como lo vamos a decir. Y ahora, para la otra acción, pues ya me fui, ¿no? Y normalmente, pues aquí ya dependería a dónde me voy, ¿no? Pero lo más común, o ya en la vida adulta, pues uno se va a trabajar, ¿no? Que sería te quite, trabaja, ¿no? En tercera persona, que sería nuestro verbo referente a trabajar. Y aquí, pues ya es un poquito más fácil, porque ya nada más vamos a poner el prefijo, ni te quite, trabajo. Y si quiero ser más específico, pues voy a poner na ni te quite. Y pues ya de esa manera, pues ya queda conjugado de las dos opciones, ¿no? Que tenemos para decir trabajo o para decir yo trabajo. Aquí, digamos, ya es la manera que hemos estado viendo, ¿no? De la parte de ni y el na. Yo trabajo. Nada más estamos diciendo así tal cual, porque yo aquí podría complementar, ¿no? Na, ni yuwa, ni tequititi. A ver si los voy a poner así. Na, ni, vamos a poner aquí, yuwa, ni tequititi. Na, ni yuwa, no, yo ya me voy a trabajar. Así es como quedaría. Yo ya me voy a trabajar. Y así es como queda. Este ya nada más es como para contemplar.
que se vea más grande lo que es la oración, ¿no? Y ya dependiendo, ¿no? Del trabajo de cada quien, pues ya puede ser. Ahora, si yo no fuera a trabajar, si voy a la escuela, podemos decir ni momachtiti, ni momachtiti, que esto significaría voy a estudiar, voy a ni momachtiti, que es voy a estudiar. Y ya que si quiero ser más específico, pues ya nada más le pongo el na al principio, na ni momachtiti, ¿no? Con el pronombre. Pero ya con el prefijo basta para decir que yo estoy haciendo la acción, ¿no? Si tuviera aquí el ti, pues ya sería que la acción lo hace otra persona, ¿no? La segunda persona, que sería como tú, o más bien es tú. Y ya si le pongo el ya, es él o ella. Ya momachtiti, ¿no? ¿Quién va a estudiar? Pues ella, ¿no? O a lo mejor él. Timo machtiti, pues tú, que igual tú puedes ser hombre o mujer, pero pues se refiere a alguien que estoy viendo o estoy diciendo, sé quién va a hacer la actividad, ¿no? Momachtiti. Y ya de esa manera. Así es como quedaría esta parte, tomando en cuenta de que pues, voy a trabajar o voy a estudiar, ¿no? O pues, ya dependiendo que voy a pasear o voy a dar una vuelta o voy a correr o voy a caminar, ¿no? Por ejemplo, ni nemiti, ¿no? Que es voy a caminar, nemite, o ni motlalote, ¿no? Que es voy a correr, ¿no? ¿No? De eso es lo que podremos tomar en cuenta otras cosas de salir de casa. Pero pues ahorita pues con estos del nani tequite, perdón, yo trabajo, ni tequite es trabajo, ¿no? Todo es en tiempo presente. Tequitite ya sería como en tiempo a futuro, como voy a ir a trabajar, ¿no? Ni tequite, pero ahorita nada más tiempo presente, nani tequite o ni tequite o ni mumachtite, ¿no? Que voy a estudiar, ¿no? De hecho aquí se está especificando un poquito más a tiempo futuro, porque voy a ir a estudiar, o sea, todavía no llego a la escuela, ¿no? Y aquí ya estoy trabajando, nani tequite, ni tequite. Y si quisiera ni momachtis, ni momachti, ¿no? Sería de en este momento, ni momachti. Ahora, pues también vamos a poner el regreso. Ya fui a trabajar, ahora va a ser huepa. Huepa es como regresar, pero también se puede interpretar como como algo de al revés, un poquito, no tanto, pero lo vamos a dejar ahí como también se le puede dar esa interpretación. Y si tenemos nuestro cuepa, que significa como regresar o devolver, también, para yo decir regreso, aquí vamos a tener que poseerlo, va a decir na, ni mocuepa, ni mocuepa, que voy de vuelta, no voy de regreso, ni mocuepa. Aquí va a ser regreso. Así es como quedaría, ¿no? Ya fui a trabajar, ya fui a la escuela, ahora vengo de regreso. Y aquí, pues igual, ¿no? Le agregamos el pronombre y va a quedar como na ni mocuepa. Yo regreso. Y así es como quedaría. Nada más tomando ejemplo de esa parte. Entonces, pues ese sería el otro verbo. Denme un segundito nada más en lo que lo checo. Bueno, vamos a ir con el otro verbo. Bueno, sería como de regresar, ¿no? Ni mocuepa, yo regreso. Así es como quedaría. Y después, pues a lo mejor vengo a hacer un poco qué hacer, ¿no? Ya puedo, y aquí, por ejemplo, estoy lavando trastes o barriendo, pues esto igual es como un intermedio de lo que se está haciendo. Por ejemplo, voy a poner ni la chpana, que es como barro.
Esto nada más es como con complementario. Ni paca, ¿no? Como lavo, ¿no? Aquí cuando decimos ni tlapaspaca, se refiere a tlapaspaca como lavar trastes. Está implícito la acción. Si yo lavo ropa, sería ni tlachicuenía, ¿no? Ni tlachicuenía, que sería algo similar, pero, a ver, ni tlachicuenía. Lavo ropa. Y aquí es lavo trastes, ¿no? Así en general. Así es como quedaría. Ni tlapaspaca, ni tlachicuenía. Lavo trastes, lavo ropa. Ni tlachpana, pues simplemente es la acción de barrer. Y ya dependiendo de cómo, de si lo ponemos completo, pues igual aquí le agregamos al antes del ni, a cualquiera, bueno, a los tres le podemos agregar el na. El na, y ya soy más específico, yo lavo trastes, ¿no? Na ni tlapaspaca, na ni tlachicuenía, na ni tlachpana, o nada más ni tlapaspaca, ni tlachicuenilla, o ni tlachpana. Y así es como quedaría. Y ya por último, bueno, no por último, pero sí ya del penúltimo, que sería como otra vez el verbo tlacua, que sería come, ¿no? O como diciendo la cena, ¿no? Que sería, y nuevamente lo mismo, ni tlacua o bien na ni tlacua, ni tlacua o na ni tlacua. Ni tlacua o ni tlacua, ¿no? Para cualquiera nos va a significar como, y aquí yo como, cualquiera de los dos, y pues se entiende. A ver, aquí lo ahí se veía completo, ¿verdad? Y así queremos comer, bueno, especificar que es en la noche, pues hacemos la oración como lo estamos haciendo rato. Na, ni, tlacua, tlayua. Na, ni, tlacua, tlayua. Y esto nos va a significar yo como en la noche. Y así es como quedaría, especificando como para referirnos, diferenciar un poquito la hora, ¿no? En este caso, el momento del día, que sería en la noche, tlayua, nani tlacua, nani tlacua, tlayua, ¿no? Y ya tenemos, y aquí pues va a estar el prefijo. Aquí ya lo estoy poniendo completo. Ustedes pueden omitir el na, nada más decir ni tlacua, tlayua, como en la noche. Na ni tlacua, tlayua, yo como en la noche, ¿no? Y ya de esa manera. Porque no siempre, cuando hablamos en español, por ejemplo, no siempre decimos yo como, nada más decimos como o comes, ¿no? Como que de esa manera. Entonces el náhuatl pues es similar. Puede ser con el na o sin el na. ¿No? Y entonces así quedaría. Y ya por último sería el verbo, bueno, aquí sería como, bueno, no es tan último, pero ya merito. Yo creo que vamos a omitir que sería como que a lo mejor momento de relajarnos, de hacer alguna otra acción, como un descanso, pero no de dormir, sino que un descanso de estar sentado, de viendo la tele, de jugar no sé, hacer alguna actividad que sería de como de escribir o algo similar. Por ejemplo, voy a poner Nikita, tele, no voy a poner así. Veo televisión. Nada más como un complemento aquí. Ni, que sería como nuestro prefijo. Y nuestro verbo sería quita, es como lo ve, o nada más podemos decir cómo ve. Es como para que tengan el concepto completo del verbo. Quita, lo ve. Ni quita, veo televisión, o nada más veo, ¿no? Y también podemos poner de que nada más está sentado, a lo mejor descansando, o sea, sin necesidad de estar haciendo otra cosa, de estar viendo algo. Va a ser ni museo. Tok, ni museo, tok.
estoy sentado, ¿no? Nimusewistok, estoy sentado. Sería como otro, digamos, otra acción que podemos hacer como intermedio, ¿no? Y la otra, nada más decir descansando, si, por ejemplo, si alguien te pregunta, ¿no? Sería nimusiascasto, nimusiascasto, ¿no? Es como descansando o descanso, ¿no? Así es como podríamos usar estos tres a manera de complemento. Entonces, ahí viene tanto en náhuatl como en español para que los vayan practicando y también como que sombreando los prefijos, ¿no? Para que vean el cambio. Si yo le pongo timosiascastok, pues ya va a significar tú descansas o tú estás descansando, ¿no? Si le pongo pronombre, pues también nos va a cambiar el significado. Si pongo nánimo sewistok, yo estoy sentado. Nánimo siascastok, yo estoy descansando. Si le pongo el ta, que es el tú, tatimo sewistok, y aquí el prefijo tienen que cambiar. Ya va a decir tatimo sewistok, tatimo siascastok, tú estás descansando, ¿no? Si queremos decir en plural de varios, tojuante, timo sewistok, ¿qué? ¿No? Ya tiene que tener otra terminación. Entonces, ¿se acuerdan cuando jugábamos verbos, no? Que para plural le agregábamos el quej, ¿no? O le agregamos otro tipo de sufijos. Entonces, todos esos, pues ya ustedes los pueden ir conjugando e ir viendo. Aquí lo importante es identificar como el verbo, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería sehuisto, como sentado, ¿no? O sea, la acción de sentarse. Siascastok, igual, la acción de descanso, de descansar, ¿no? Entonces, aquí ya en base a esto, pues ya nosotros podemos ir conjugando y ya podemos ir diciendo quién está haciendo la acción o quiénes lo están haciendo. Y aparte de saber si es singular o plural, en qué momento lo está haciendo, ¿no? A lo mejor lo hizo, ya lo hizo en pasado o lo va a hacer en futuro y los direccionales, ¿no? Todos esos que también podemos tomar en cuenta para la conjugación de cada uno. Y por último, a lo mejor, pues no descansas, aprovechas para escribir y dices que de Tlaxcuiloa, ¿qué significa? Escribe, ¿no? Que es como que nuevamente en tercera persona. Tlaxcuiloa, y así quiero decir, yo estoy haciendo, ni Tlaxcuiloa, escribo. Y así quiero decir que más complemento, na, ni Tlaxcuiloa, ¿no? Yo escribo. Entonces, así es como quedaría. Y si se dan cuenta, pues es prácticamente lo mismo entre Nitlaxcuiloa y Nitlaxcuiloa, con prefijo y pronombre. Nitlaxcuiloa o solo prefijo. Nitlaxcuiloa, escribo. Nitlaxcuiloa, yo escribo. Y ya por último, pues tendríamos de que ya nuevamente me voy a dormir, ¿no? Y ¿se acuerdan cómo se dice dormir en náhuatl? Y eso lo vimos muchas veces, no sé si se acuerdan. ¿Cómo decir coche? Exactamente. Coche y duerme. ¿Quién duerme? Él o ella. Nuevamente se dan cuenta, coche siempre lo tenemos, o los verbos en náhuatl siempre los vamos a tener, o como ejemplo, siempre uno se va a referir en tercera persona, en tiempo presente y en singular. Coche duerme. ¿Quién duerme en este momento? Él o ella, coche. Y ya de aquí, pues ya partimos la acción de quién lo va a hacer. Si yo le pongo el ni coche, duermo, ¿no? Ni coche, yo duermo. Y pues reitero nuevamente lo mismo, es prácticamente lo mismo estos dos, digamos que serían como las dos maneras de decir duermo o especificar o ser más específico y decir yo duermo. Y pues no, vamos a remarcar el prefijo. Aquí ustedes, por ejemplo, pueden, digo, si pueden, si van haciendo apuntes o algo similar, pueden, usar dos colores diferentes, ¿no? Por ejemplo, el ni y el ni, pues que se entienda que es el mismo y un color, ¿no? Y el pronombre a lo mejor ponerlo de otro color, ¿no? Para que ustedes identifiquen que nos estamos refiriendo que este es el pronombre y este es el prefijo, que puede ir sin pronombre y va a decir ni coche, duermo, o nani coche, yo duermo, pero pues el significado pues es muy similar, es prácticamente lo mismo.
¿no? Porque la acción al final, pues lo estoy haciendo yo como tal. Entonces así es como le daría al final. Y prácticamente es lo que hacemos en un día, ¿no? Desde que nos despertamos, ni Isa, ni Megua, ni Maltía, ni Tlacua, ni Motlanco Chupaspaca, ni Ya o ni Yui, ni Tequiti, ni Mocuepa. Al regresar, pues hago algunas otras cosas, ¿no? Intermedias, ni Tlachpana, o ni Tlapaspaca, o ni Tlachicuenía. Después, otra vez, no sé, la cena, ¿no? Ni Tlacua, Zampayano, que es vuelvo a comer, ni Musiascagua, o veo la televisión, ni Tlachilia tele, o ni Mahuiltía, no sé, a lo mejor los que juegan algún videojuego o algo, ¿no? O hacen alguna otra acción. Y ya por último, pues a lo mejor, bueno, no antes de eso, a lo mejor escribo, a lo mejor leo, ¿no? Aquí también podría poner en esta parte que leo, ¿no? Ni Tlaxcuiloa, ¿no? O puedo poner aquí también ni... Aquí está. Aquí voy a poner ni Tlapoa, ¿no? Es como leo. Ni Tlapoa. Yo leo, ¿no? Que sería otra acción que podríamos hacer, ¿no? A lo mejor no escribo, pero nada más me pongo a leer un libro, ¿no? Y ya si quiero ser yo más específico, aquí yo le puedo agregar ni tlapoa a mochitl, ¿no? Yo leo un libro, ¿no? Y así como tal. Ya podemos ampliar las oraciones. Pero en general, pues, es eso lo que hacemos durante el día. Entonces, nada más vamos a retomar de las acciones. Que sería aquí, ¿no? Ni Isa, ni Isa, ni Isa. Después tenemos ni Megua, ni Maltía, ni Moyoyompatla, ni Mochilhuía, o ni Mipoloa crema, ni Mutlalilia desodorante, ni Mutlalilia perfume, ni Tlacua, o ni Tlacua Ignalzi, que es como temprano, yo como temprano, o Nani Tlacua Ignaloc, yo como en la mañana, ni Motlanco Chupaspaca, ni Ya, o ni Yui, ni Tequite, o ni Momachtia, ni Mocuepa, ni Tlachpana, o ni Tlapaspaca, o ni Tlachicuenía, ni Tlacua, o ni Tlacua Tlayoua, ni Quita Tele, ni Museahuistoc, me siento o estoy sentado, ni Musiascastoc, estoy descansando o descanso, ni Tlaxcuiloa, ni Tlapoa, Juan, ni coche, ni coche. Y eso sería pues como nuestro día, lo que normalmente hacemos. Entonces les voy a mandar lo que es las láminas, bueno, la presentación, pues para que ustedes le den un repaso y vayan identificando el verbo y lo puedan conjugar ustedes, ya a criterio de ustedes, si lo quieren decir, como digo, nosotros dormimos, ¿no? O nosotros comemos, o nosotros trabajamos, o nos lavamos los dientes, o la acción que hagan en general. Así es como lo pueden hacer. Entonces, no sé qué tal les haya parecido, tienen alguna duda ya para finalizar la sesión. Estuvo muy bien explicado. Muchas gracias. Cualtitoc Tlaxcamati. Bueno, entonces, por el día de hoy, pues terminamos la sesión. Pues gracias por estar aquí, pues nos vemos mañana. Mústrate moitase, Tlaxcamati ama mumachtique. Gracias que hoy pues estudiaron y pues nos vemos mañana. Temoitase millares, temoitase Bernal, Cualiche, Istocash, Musiacahuaca, Juan, hasta Mustla. Tlaxcamati. Tlaxcamati, temoitase.